Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Un trágico choque de un tren en Missouri dejó al menos 3 personas muertas hasta el momento. Manifestantes pro vida y pro aborto salieron a manifestarse por todo el país este fin de semana. Un estado ya está enfrentando una demanda legal sobre sus leyes para prevenir los abortos. Ahora los inmigrantes no podrán votar en las elecciones de la ciudad de Nueva York. Les traemos los detalles. El gobernador de Florida está ampliando las oportunidades de becas en el estado. Le explicamos por qué tomó esta decisión. Nuevamente bienvenidos y como siempre nuestro compromiso es traerle las noticias de forma honesta y veraz. Gracias por acompañarnos. Y esta noche comenzamos con una noticia de último momento. Al menos 3 personas murieron y varios resultaron heridos cuando un tren de Amtrak se descarriló esta tarde en la zona rural de Missouri, según reportan medios de comunicación. Habían cerca de 250 pasajeros en el tren que viajaba de Los Ángeles a Chicago. Chocó contra un vehículo de construcción que estaba construyendo un cruce público cerca de Mendon, Missouri. Los vagones del tren se volcaron y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte está investigando el incidente. Le seguiremos manteniendo al tanto de la última información. Y por otro lado, con más de la mitad del país tomando medidas para restringir los abortos, los activistas se preparan para un contraataque. Un estado ya recibió una demanda esta semana. Durante el fin de semana, multitudes enérgicas expresaron su emoción o consternación luego de que la Corte Suprema pusiera fin al caso Roe vs. Wade. Los manifestantes pro aborto y activistas pro vida salieron a marchar por todo el país. Por primera vez desde 1973, los estados podrían aplicar sus propias leyes sobre el aborto luego que la Corte Suprema anulara el caso Roe contra Wade. Cerca de la mitad de los estados de Estados Unidos están tomando acción para restringir los abortos tras la sentencia de la Corte el viernes. Luisiana es uno de los 3 estados que restringen el aborto y ahora enfrenta varios desafíos legales. Hoy, un juez de Luisiana bloqueó temporalmente la aplicación de las leyes estatales sobre prevención del aborto. Y en un condado de Texas, el fiscal del distrito dijo que se niega a aplicar las leyes estatales sobre el aborto. Here in Travis County, we will not criminalize personal health care decisions. Algunas grandes empresas se han sumado al problema. Compañías como Nike, Kruger, Zillow, Netflix, Starbucks y otras se ofrecen a ayudar a su personal cubriendo los gastos de viaje si necesitan viajar a otro estado para abortar. Yelp es una de esas empresas. Companies are talking about social issues all the time, and this is one that affects a lion's share of their population of employees. And so to stay silent on it, I can't imagine why any company would be willing to do that. Más de 30 senadores demócratas pidieron al presidente Biden evitar que los estados impidan el aborto tras la sentencia de la Corte Suprema, utilizando lo que llamaron toda la fuerza del gobierno federal. People's rights to travel to states where abortion is legal in order to get the care that they need, and the Attorney General talked about protecting access to medication abortion, which is very important in states where abortion is still legal. Durante el fin de semana, hablamos con una candidata republicana al Senado de los Estados Unidos, quien tuvo una experiencia personal con el aborto. And I chose life. My daughter is now a Navy veteran, college degree, owns 2 businesses, 2 beautiful children. And I got off that table and ran for my baby's life. So I understand what it's like to be on that table. And I'm always going to fight for our unborn. Los activistas pro vida dicen que tienen un plan para ayudar a las mujeres que podrían no estar preparadas para criar un bebé. Helping them to sign up for Medicaid, for WIC, for CHIP, for these existing public programs that are out there to help them get off their feet. Además de las protestas en el Capitolio del país, un gran número de manifestantes en varias ciudades inundaron las calles durante el fin de semana. 4 personas fueron arrestadas en Arizona luego que las protestas se tornaran caóticas. Mientras los activistas pro aborto siguen presionando para revertir esta histórica decisión de la Corte Suprema, otros tienen la esperanza de que sea un cambio hacia la recuperación de valores más tradicionales. La ciudad de Nueva York no permitirá que los no ciudadanos voten en las elecciones locales. Un juez anuló hoy la medida de la ciudad diciendo que es inconstitucional. La medida habría permitido que más de 800,000 inmigrantes voten,
Y aquí le tenemos los detalles. La ciudad de Nueva York aprobó el pasado diciembre una ley que permite que los no ciudadanos que llevan más de 30 días viviendo en la ciudad voten en las elecciones municipales. El juez del estado de Nueva York, Ralph Porcio, anuló la medida el lunes, escribiendo que, aunque el voto es un derecho que muchos ciudadanos dan por sentado, la ciudad de Nueva York no puede obviar las restricciones impuestas por la Constitución. La medida de la ciudad de Nueva York habría incluido a los residentes permanentes, trabajadores extranjeros y a los Dreamers, inmigrantes ilegales que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Juntos, este grupo constituye casi 1 de cada 9 residentes de la ciudad con edad para votar, es decir, 800,000. La medida se convirtió en ley en enero, pero la ciudad aún no ha llevado a cabo ninguna elección. El Partido Republicano de Nueva York impugnó la ley. El presidente del partido, Nick Longworthy, celebró el último fallo como una victoria para los derechos de los ciudadanos, la integridad electoral y el Estado de Derecho. El gobierno de la ciudad de Nueva York dijo en un comunicado que fue un fallo judicial decepcionante para las personas que valoran la incorporación de miles de neoyorquinos al proceso democrático. La ciudad dice que está considerando tomar medidas. Cualquiera que haya llenado alguna vez una solicitud de beca recordará la parte en la que preguntan por las horas de trabajo voluntario. Aunque es admirable ser voluntario, eso no es siempre posible para quienes necesitan trabajar para mantener a sus familias. Hoy el gobernador Ron DeSantis tomó una medida sobre esto. Aquí le tenemos los detalles. Florida sigue siendo el estado número 1 del país en educación superior según US News. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, explicó una de las razones. There aren't very many places that you can go and get a credible 4-year degree and pay $6,000, $6,500, $6,800 for tuition. That's just not even in the realm of possibility in almost any other place throughout the country. Explicó que desde que es gobernador, Florida no ha permitido ningún aumento de matrículas en las universidades estatales. El lunes promulgó una ley para ampliar el programa de becas en Florida, conocido como Bright Futures. Y como muchos saben, las solicitudes de becas suelen tener como requisito horas de trabajo voluntario. Because not every student has the luxury of being able to just do volunteer hours. I mean, we have students who come from lower income families who need to work to be able to help support their families. And they should not be denied the opportunity to qualify for a scholarship just because their socioeconomic background makes it more difficult to be able to do this type of volunteer work. Con la nueva ley, los estudiantes podrán aplicar sus horas de trabajo remunerado para postular a la beca, y la ley cuenta con apoyo bipartidista. El estudiante de último año de secundaria de Florida, Blake Tellenbach, quien asiste a la Escuela Virtual de Florida, se beneficiará de la ley, ya que trabaja en la heladería de su familia. Although I do get involved in my community, a lot of my time is spent either doing my schoolwork or at the shop. So this really means the world to me because I am very much looking forward to going to a public university in Florida, with the goal being UF. El programa de becas Florida Bright Futures es financiado principalmente por la Lotería de Florida. Durante el año escolar 2021-2022, más de 120,000 estudiantes de Florida recibieron becas de Bright Futures. Ahora vamos a un breve corte y antes quiero decirles que todo el equipo de NTD les agradecemos sus comentarios y sus likes. También les invitamos a suscribirse a Epoch TV desde la página web es.theepochtimes.com, donde encontrará contenido sin censura. Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Un nuevo informe revela que el gobierno federal utiliza más que antes el programa de captura y liberación. El programa libera a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos en lugar de detenerlos.
Tenemos los detalles. Un nuevo informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos encontró que el gobierno federal ha inscrito a más inmigrantes ilegales en el programa Alternativas a la Detención, o lo que se conoce más comúnmente como Captura y Liberación, desde 2015. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, dirige el programa desde 2004. El gobierno federal está obligado por ley a detener a los inmigrantes ilegales hasta que tengan una audiencia judicial, pero no tiene capacidad para hacerlo. Por ello, una parte de los inmigrantes ilegales capturados en la frontera son puestos en libertad en Estados Unidos gracias a este programa. El nuevo informe dice que en 2015 el ICE inscribió a 53,000 inmigrantes ilegales en el programa y en 2020 esa cifra aumentó a 111,000. Cerca de una cuarta parte de los inmigrantes ilegales del programa huyeron de la dirección en la que debían alojarse y no pudieron ser localizados. En el año fiscal 2020, que se extendió a lo largo de las administraciones de Trump y Biden, el 33% de los que estaban en el programa no pudieron ser localizados. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno obtuvo las cifras analizando los datos de los contratistas pagados para ayudar a dirigir el programa. La agencia concluyó que otras acciones podrían mejorar la implementación, evaluación y supervisión del programa y su contrato de $2,200 millones. La agencia gubernamental emitió 10 recomendaciones, entre ellas asegurar que los contratistas cumplan las normas y ofrezcan presentaciones legales a los inmigrantes ilegales. La mayoría de los inmigrantes ilegales colocados en el programa desde 2015 hasta 2020 eran de América Central. Ahora vamos a las leyes de armas. Hay grupos que están tomando medidas tras la reciente sentencia de la Corte Suprema que establece que las personas tienen derecho a portar armas de fuego en público para defenderse, pero algunos californianos están dispuestos a desafiar ese fallo. La Corte Suprema anuló los límites del Estado de Nueva York sobre la aportación de armas de fuego ocultas fuera del hogar. La sentencia confirmó la segunda enmienda y reconoció por primera vez el derecho constitucional a portar armas de fuego en público para defensa propia. Pero un abogado de un grupo a favor de la segunda enmienda prevé que los defensores del control de armas puedan impugnar la decisión de la Corte Suprema. Estamos estudiando otros litigios que se pueden presentar porque la forma en que se resolvió este caso no fue solo para la aportación oculta, sino que también puso una nueva prueba en todos los casos de la segunda enmienda, en los que las cortes ahora tienen que retroceder y decidir si una nueva ley era realmente un precedente histórico en el momento en que se aprobó la segunda enmienda o la 14ª enmienda. Mientras tanto, los líderes demócratas de California tenían preparada una legislación anticipándose a la decisión. El gobernador Gavin Newsom dice que los legisladores ahora van a acelerar las normas más restrictivas permitidas por el fallo de la Corte Suprema. Hemos trabajado conjuntamente con nuestro fiscal general, con el personal jurídico y con los líderes legislativos para preparar y elaborar la legislación que se escuchará la próxima semana para proteger a nuestro pueblo, ejercer la ley y defender los derechos de los californianos. Sin embargo, Shufron dice que el derecho a portar armas está protegido por la Constitución y agrega que las personas que obtienen permisos para portar armas de fuego ocultas pasan por una verificación de antecedentes. Hay millones de personas que poseen armas en Estados Unidos en este momento y ninguna sale a cometer delitos, ninguno está haciendo nada ilegal. Son ciudadanos legales que tienen derecho a portar armas y ahora también tienen el derecho, lo dijo la Corte Suprema, sobre llevar armas fuera del hogar y protegerse. Pero el fiscal general Rob Bonta dice que las leyes restrictivas de armas de California estaban funcionando. Citó los datos per cápita sobre las tasas de mortalidad por armas de fuego que colocan al estado en el puesto 44 entre los más bajos de los 50 estados. Pero, según el FBI y los CDC, California tuvo el mayor número de muertes de todos los estados en 2020. California tiene actualmente el mayor número de leyes sobre armas, con 107. Massachusetts le sigue de cerca con 103 y Connecticut ocupa el tercer lugar con sus 92 leyes de armas. Idaho es el que menos tiene, con una ley de armas, seguido de Mississippi y Missouri con 2. Las democracias más ricas del mundo anunciaron el fin de semana un nuevo programa global de infraestructuras. Su objetivo es contrarrestar la expansión del régimen chino mediante sus enormes préstamos a los países pobres para la construcción de infraestructuras. Tenemos más información.
Los líderes del G7 anunciaron el domingo un programa de infraestructura en una cumbre realizada en Alemania. Se llama Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global. Nuestro objetivo es movilizar entre todos cerca de 600.000 millones de dólares del G7 para 2027. El presidente Biden dijo que Estados Unidos contribuiría con 200.000 millones de dólares en 5 años. Dijo que los fondos apoyarían proyectos en países de bajos y medianos ingresos que ayuden a enfrentar problemas climáticos, a mejorar la salud mundial, la equidad de género y la infraestructura digital. Quiero ser claro. Esto no es ayuda o caridad, es una inversión que dará beneficios a todos, incluido el pueblo estadounidense y los pueblos de todas nuestras naciones. Europa prometió más de 300.000 millones de dólares para el programa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el programa construiría una alternativa sostenible a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Demostrar al mundo que las democracias, cuando trabajan juntas, ofrecen el mejor camino para brindar resultados a nuestro pueblo y a los pueblos de todo el mundo. El líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, lanzó su iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013. Estableció vínculos comerciales mundiales mediante la construcción de ferrocarriles, puertos, carreteras y otros proyectos de infraestructura. Los críticos de la iniciativa de la Franja y la Ruta la califican como una forma de diplomacia de la trampa de la deuda, que impone a los países en vías de desarrollo una elevada deuda. Si no pueden pagar a China, tienen que entregar a Beijing infraestructuras y recursos estratégicos. Biden dijo que el nuevo programa del G7 es una oportunidad para que las democracias compartan su visión positiva del futuro. Cuando las democracias demuestren lo que podemos hacer, todo lo que tenemos que ofrecer, no tengo ninguna duda de que ganaremos siempre la competencia. La cumbre del G7 también se enfoca en pasos para estabilizar los mercados energéticos mundiales, así como para prohibir la importación de oro de Rusia. La iniciativa de Bill Gates de comprar tierras agrícolas se enfrenta a un obstáculo. Los residentes de Dakota del Norte no parecen estar muy contentos con una reciente compra allí, e incluso el fiscal general del estado se está involucrando. Tenemos más información. El multimillonario Bill Gates enfrenta problemas con una reciente compra de tierras agrícolas. El Red River Trust, una entidad vinculada a Gates, compró 6 parcelas de tierra de cultivo de papas en Dakota del Norte, justo en la esquina noreste. El fiscal general del estado dijo directamente a Red River Trust que es ilegal que todas las corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada posean tierras de cultivo en Dakota del Norte. No hay nada ilegal en comprarlas, pero sí en cultivarlas. Se logra un terrateniente ausente, ya no son realmente parte de la comunidad y parece que los objetivos de Bill Gates son contrarios a muchas de las prácticas y tradiciones establecidas de esas comunidades. Gary Hubble es un consultor de tierras acreditado en United Country Ranch Properties. Hubble dice que hay mucho resentimiento y resistencia a las adquisiciones de Gates. El comisario de Agricultura, Doug Garin, dice que la gente de todo el estado le dice que está molesta por esto y algunos los describió como furiosos. Bill Gates es la 4ª persona más rica del mundo y el mayor propietario privado de tierras agrícolas en Estados Unidos. Él realiza las compras a través de entidades externas como el Red River Trust y cultiva cosas como zanahorias, soja y patatas. Cuando el mercado de valores baja, mucha gente se echa al suelo y compra tierras. Todos necesitamos comer y las tierras de cultivo nos permiten tener nuestra capacidad de alimentarnos. Puede ser una inversión duradera. El valor de las tierras de cultivo ha ido aumentando a lo largo de los años y es un activo con una oferta limitada. Hace un año alguien preguntó a Gates en Reddit ¿por qué está comprando tantas tierras de cultivo? Y él respondió: mi grupo de inversión decidió hacerlo, no está relacionado con el clima, el sector agrícola es importante. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre el presidente de Ecuador y las actuales protestas. Regresamos. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El 6º concurso internacional de pintura figurativa de NTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad.
lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, $10,000. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Colombia eligió a Gustavo Petro como su nuevo mandatario durante las elecciones presidenciales del pasado domingo. Sin embargo, el presidente electo ha comenzado a hacer sus primeros acercamientos con la dictadura venezolana. Hoy, para hablar de este tema, nos acompaña John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, ACORE, para analizar el impacto de las nuevas relaciones entre Colombia y Venezuela tras la llegada de Petro. John, gracias por acompañarnos hoy. La semana pasada, Gustavo Petro tuvo un primer acercamiento con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuáles serían las implicaciones de estas nuevas relaciones entre Colombia y Venezuela para todo el hemisferio? Pues mire, muchas. Desde el punto de vista de seguridad y defensa, que es el tema que nosotros manejamos en ACORE, tenemos cierto recelo a que empiecen a llegar militares rusos, militares chinos, militares iraníes y por supuesto militares cubanos a Colombia, lo cual sería un verdadero problema de seguridad nacional para todos nosotros. Y plantearía la relación colombo-venezolana como una plataforma que amenazaría eventualmente la seguridad territorial de los Estados Unidos, a lo cual hay que agregar Cuba, Nicaragua y ahora Honduras. Entonces, con ese panorama al frente, son muchos los temores que tenemos en el aspecto de seguridad y defensa. Actualmente Colombia alberga cerca de 1.8 migrantes venezolanos refugiados y desplazados. ¿Qué pasará con estas millones de personas que huyen de la dictadura venezolana? Nuestro cálculo es que ese millón de personas que usted menciona no van a ser deportadas, van a seguir aquí con un estatuto de protección temporal que les dio el presidente saliente, el presidente Duque, pero que aquellos altos funcionarios de gobiernos pasados de Venezuela que están en Colombia, generales, exministros y demás, podrían eventualmente ser víctimas de extradición hacia Venezuela. Eso lo estamos analizando como una probabilidad que puede llegar a suceder, como puede que no, pero en términos generales eso es lo que nosotros vemos a corto plazo. Antes de que Gustavo Petro surgiera como candidato de izquierda a Colombia, fue un exguerrillero del M-19, un grupo que buscaba hacerse del poder en nombre de la justicia social. ¿Qué cree que sucederá ahora con la lucha armada en Colombia? Gustavo Petro tiene sus antecedentes como narcoterrorista. Él combatió contra nuestros hombres de las fuerzas militares, de manera particular el ejército. Hoy en día ha llegado a la presidencia de la República, lo cual demuestra que esta es una democracia abierta a todas las tendencias, pero también nos genera mucho desconcierto y mucha inseguridad sobre Petro. No deja de cesar en su talante autoritario y no deja de tener en mente su pasado comunista, radical, de izquierda, siempre hablando de privilegiados, siempre hablando de pobres, siempre con el discurso de la confrontación de clases, de la lucha de clases. Y esto por supuesto nos preocupa mucho. Está sobre el terreno, está sobre el tapete tendida la posibilidad de que Petro se avenga hacia las fuerzas militares, hacia la fuerza pública del país, con varios problemas serios que tiene que lidiar. Uno de ellos es que ya autorizó sacar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y pasarla a otro ministerio que piensa crear, que es el Ministerio de la Seguridad Pública. Y como ex coronel del ejército colombiano, ¿cómo cree que se abordará la seguridad del país ahora con Petro? Pues mire, hemos analizado eso en ACORE. Nuestra conclusión inicial es de que el primer problema que va a tener Petro es lidiar con bandas delincuenciales, narcoterroristas.
¿Van a acabar con el narcotráfico? No lo creemos. ¿Van a suspender? ¿Van a parar su narcotráfico? No lo creemos. Ellos van a continuar sí o sí con el negocio del narcotráfico. John Marulanda, de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, muchas gracias por su tiempo. Este fin de semana circularon imágenes impactantes del preciso momento en el que una tribuna se desploma durante una corrida de toros en Colombia. El trágico evento dejó al menos 4 muertos. Veamos los detalles. Al menos 4 personas y más de 300 heridos dejó el desplome de 8 palcos este domingo en una plaza de toros en El Espinal, estado colombiano de Tolima. El evento celebraba la fiesta de San Pedro y San Pablo. El gobernador de Tolima, José Ricardo Orozco, dijo que entre los fallecidos habían 2 mujeres, un hombre y un bebé de 14 meses. De verdad que fue terrible, fue una tragedia muy desastrosa porque fue un viejo que verdaderamente nunca lo había vivido. Los socorristas de Defensa Civil afirmaron que la estructura de 8 palcos estaba hecha de madera y colapsó en efecto dominó. Ahora la Procuraduría de la Nación afirmó que iniciará una investigación disciplinaria contra el alcalde del municipio, Juan Carlos Tamayo. Según las autoridades, el alcalde habría hecho caso omiso a los requerimientos de un plan de acción para prevenir desastres. El presidente de Ecuador anunció en un discurso televisado este domingo la reducción en el precio de la gasolina, mientras que la Asamblea avanza en una petición para destituir al gobernante. Veamos. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en un discurso televisado de este domingo, dijo que reducirá el costo del combustible. Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto, he decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón. Esta fue la última concesión para tratar de poner fin a 2 semanas de manifestaciones violentas en las que han muerto al menos 6 personas. Pero este lunes la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, o la CONAIE, respondió al anuncio de Lasso, calificando la reducción del precio como no suficiente e insensible, según el comunicado, donde también dijeron que los grupos indígenas liderados por la organización seguirán manteniendo las protestas hasta que se cumplan sus 10 demandas. Por otro lado, la Asamblea Nacional avanza en el debate de la destitución del presidente, pero en respuesta, Lasso escribió una carta en la que tildó de absoluta irresponsabilidad con la ciudadanía la solicitud. También consideró que la solicitud de su destitución presentada por asambleístas afines al expresidente Rafael Correa no cumple ni justifica las causales contempladas en la Constitución de grave crisis política y conmoción interna, y que la Asamblea tiene la obligación constitucional de probar y justificar que han ocurrido estas 2 condiciones diferentes y simultáneas para proceder con la destitución. Un hombre cuya nacionalidad aún no ha sido identificada fue arrestado este lunes en Argentina luego que intentó comprar un boleto de autobús en el estado de Concepción del Uruguay con documentación falsa el sábado pasado, según el Clarín. La policía encontró un documento de identidad falso, una libreta con letras extranjeras y más de $100 en efectivo. Según las autoridades, el hombre dijo ser iraquí, pero la policía cree que podría ser de Irán. El medio argentino La Nación reportó que el hombre solo hablaba farsi, idioma que se habla en Irán y otros países de Medio Oriente. El hombre, quien se encuentra en la comisaría Primera Concepción, se ha negado a declarar. Ahora las autoridades están a la espera de cruzar información con registros internacionales como el FBI. Todo esto ocurre en medio de la controversial investigación del avión iraní-venezolano retenido en Buenos Aires desde el pasado 6 de junio por sus presuntos vínculos con grupos terroristas. Y ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información siempre actual sobre China con Julián Bertone. Regresamos. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo.
censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Los residentes de Shanghái nuevamente se levantaron en protesta por los repetidos cierres provocados por el virus. La semana pasada tuvo lugar otra manifestación en el gran distrito suburbano de Minhang de la ciudad. Se vio a residentes y a trabajadores de control de la pandemia empujándose unos a otros desde ambos lados de una barrera. Los vecinos obtuvieron una breve victoria y consiguieron salir de la zona acordonada. Pero pronto llegó un gran número de agentes uniformados que restringieron a los residentes en sus comunidades. Muchos habitantes de la ciudad expresaron su preocupación por la situación y dicen que no pueden seguir en Shanghái. Esto es lo que dijo un taxista durante su viaje de vuelta a casa. Por favor, póngase en contacto conmigo si quiere volver a su ciudad natal en la ciudad de Huainan, provincia de Anhui. Hay 4 plazas disponibles. Volveré a mi ciudad natal. Dijo que ya no puede subsistir en la ciudad. Nos encierran constantemente, hoy sellaron esta comunidad y mañana la cierran. Dicen a la gente que el trabajo y la producción volverán a la normalidad, pero la gente está encerrada. ¿Cómo volverá el trabajo y la producción? ¿Quién sabe cuándo volverán a cerrar? La gente tiene miedo. Las autoridades de Shanghái anunciaron a principios de la semana pasada que detectaron nuevos contagios de COVID-19. Por esta razón designaron grandes áreas de la ciudad como zonas de riesgo medio de infección y decretaron otro cierre generalizado. Incluso los residentes de las comunidades cercanas fuera de estas zonas están obligados a someterse a pruebas de detección del virus con regularidad. Pruebas de COVID-19 para todos una vez a la semana. Siempre me siento raro, como si estuviera atrapado. La reanudación del trabajo se hace a medias, medio abierto, medio cerrado. Necesitas pruebas de COVID-19 en todas partes. Las pruebas no pueden tener más de 78 horas. Las autoridades de Shanghái afirman que levantaron las medidas de cierre a principios de junio. Sin embargo, siguen vigentes varias restricciones y cierres en algunas zonas. Wang explicó que la cuarentena de 14 días sigue siendo obligatoria para los viajeros entre ciudades, pagando los gastos por su cuenta. Agregaron que aún queda mucho camino por recorrer hasta que la ciudad vuelva completamente a la normalidad. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. Los principales países occidentales se reunieron en una cumbre del G7 para debatir cuestiones que afectan a la economía y la estabilidad mundiales, y le sigue una próxima cumbre de la OTAN. Entre los temas de discusión destacados está la invasión de Rusia a Ucrania y las preocupaciones por China. Estos son los detalles. I think it's a reflection of our allies' equal concerns over the effect of Chinese economic practices, use of forced labor, intellectual theft, and coercive, aggressive behavior, not just in the region, but elsewhere around the world, that they believe it's important to factor China into the new strategic concept. Se espera que el régimen comunista chino sea un tema clave en la próxima cumbre de la OTAN. Como reflejo del nuevo enfoque de la alianza, líderes de la región Indo-Pacífica como Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur participarán por primera vez en la cumbre. El presidente Biden se dirigirá a Madrid para asistir a la cumbre este miércoles, después de su reunión con los líderes del G7 en Alemania este fin de semana. En la reunión del G7 del año pasado en Inglaterra, Biden anunció que los líderes acordaron proponer proyectos de infraestructura en el mundo en desarrollo. Esos proyectos contrarrestarían la iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing. La iniciativa de la Franja y la Ruta es criticada como una forma de diplomacia de la trampa de la deuda de China. Se sabe que carga a países en desarrollo con niveles de deuda insostenibles, al mismo tiempo que refuerza la influencia política y económica del régimen chino en esos países. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino acusó el jueves a la OTAN de difundir lo que denominó desinformación contra China. También calificó a la OTAN de herramienta utilizada por Estados Unidos para preservar su hegemonía y controlar la seguridad de Europa. El bloque de la OTAN cuenta con 30 Estados miembros, entre ellos Estados Unidos, Canadá y todos los principales países de Europa Occidental.
Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Les agradecemos su compañía y su apoyo con sus likes y compartiendo este programa. Que tengan una excelente noche y nos vemos mañana.